4, 3, 2, 1. Chicos, entonces dieron 3 elementos cada quien. Lo bien interesante es que a pesar de que se parecían, no fueron exactamente igual, ¿sí? Primero. Segundo, cuando hago este ejercicio y cuando de alguna manera ya lo tienes escrito, te vas a dar cuenta de situaciones o posibles cosas que pueden fallar. Por ejemplo, cuando hago este ejercicio es, ya revisaste qué hacer en caso de que no haya pasta o de que no haya agua o de que no haya algo. O de que ya revisaste si el niño entiende, por ejemplo, en este caso, lo que son los tipos de dientes o algo por el estilo. ¿Sí? Ya revisaste si está haciendo un buen movimiento o no, etcétera, etcétera. Este ejercicio de procesos que estamos haciendo, la idea es que entre más específico sea, las personas podrán entender un poquito más, o más bien podrán realizar esto más similar a lo que tú buscas. Se empieza a homogenizar algo. No sé si ubican, por ejemplo, las recetas de cocina, ¿sí? Hay unas recetas de cocina que son muy en específicas, incluso videos en YouTube que son muy en específicos y el producto te sale exactamente igual como el de la receta. Pero hay otros que dan por añadidura, que tú sabes algunos términos y que no son muy específicos y la cosa como que no funciona igual, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, te empiezan a decir, ponlo a baño María y empieza a sofreírlo y tú ponle 3 tazas de no sé qué y de repente se te van las medidas y todo y de repente no te queda lo que te gusta, ¿vale? Y eso también funciona, o eso también lo debemos un poquito, o más bien, aparte de poder hacer procesos y de que las otras personas puedan replicarlos para que de alguna manera quede lo más parecido posible en lo de todos, se lo demos de alguna manera Taylor. Chicos, ¿alguno de ustedes ha ido o ha trabajado, o ha trabajado? La respuesta creo que va a ser sí, o a McDonald's, o a Burger King, o a cualquier tipo de cadena franquicial? Si la respuesta es sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Y si alguna vez han viajado a otro lugar, no tiene que ser fuera de México, puede ser aquí mismo en México, que si han viajado a otro lugar y han ido a esa misma cadena, el producto es casi idéntico, si no es que es idéntico. Sí. ¿Te has puesto a pensar cómo se logra administrativamente eso? Pues a partir de recetas y sobre todo a partir de procesos. Entonces, y hasta es más, es como, ajá, es como, pues, como las papas y todo, es como si ya vas y las compras, ¿no? Y yo creo que van a saber igual en todos lados. en todos lados te saben igual. No, y todavía más cañón. Vas a McDonald's aquí en Colima y ves a un chavo diciéndote, hola, bienvenido a McDonald's, ta, 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 ta. Vete a Guadalajara o vete a León y te va a atender Y otra lo persona mismo. diferente, pero con las mismas palabras. ¿No te has dado cuenta? Sí, de hecho hace mucho tiempo, ya no me acuerdo, ¿verdad? Sí. Pero, hace como unos 3 años, no más todavía, unos 5 años yo creo más o menos, trabajé en Dairy Queen y lo mismo, o sea, ni acá ni allá, era prácticamente lo mismo, tenés que decir lo mismito. Eso, mi estimado, eran procesos. Y si fallabas en el proceso, te hacían hasta sanción. Ah, sí, de hecho, si nosotros algo así como, no sé si ha ido a Dairy Queen y te tienen que voltar el vaso, ¿no? Exacto. Si no lo hacíamos, si nos veía un Supervisor. supervisor o algo alto, no con nosotros, este, tenemos que regalar el vaso Sí, lo y sé. era descuento para nosotros. Sí, sí, y de por sí, güey. Dime, Pau, di Pau. Ah, es que le iba a decir que cuando yo iba a Estados Unidos con mi papá, Ajá. pues igual me gustaba mucho ir a McDonald's y así, ¿verdad? Y yo le decía a mi papá, no, es que no vas a ver igual, no es lo mismo. Y me decía, no, sí, que no se queda. Y pues íbamos y sí, la verdad sí, pues había idéntico. Idéntico. Porque prácticamente los procesos se homogenizan. De hecho, llegan los productos casi, casi ya congelados de un mismo lugar. Entonces, por lo tanto, saben igual, ¿sí?
a menos de que ya que la empresa tenga otro tipo de procesos. Pero quiero que sepan lo cañón y el impacto que aún tiene lo que decía Taylor, o el Taylorismo, la administración científica como tal. Hay cosas que ya no siguen. Por ejemplo, y a mí siempre digo este ejemplo para que vean lo exagerado que era la época de los procesos. Llegó a haber postulados de procesos en donde aseguraban que si te bañabas que si se bañaban de una manera, toda una familia se bañaba en 5 minutos, junta. Y la técnica era una familia de 5 integrantes, ¿no? Papá, mamá e hijos. Y los tenías que poner en orden del más alto al menos alto, y el agua que caía de alguna manera se reciclaba para todos. A ese nivel hablábamos de la eficiencia de movimientos. Dime, Cristian. Pensé que ibas a hablar porque se veía con el micrófono. ¿Sí? Entonces hablábamos de exageraciones. Obviamente eso ya no quedó para la historia. Ya no te bañas con tus hermanos y con tu papá y con tu mamá. Pero ahí estaba. Y de alguna manera hay cosas que sí son muy útiles de eso. En donde, por ejemplo, si alguien tiene una buena práctica, que todo el mundo aprenda de la buena práctica para que todos se hagan más eficientes. ¿Vale? Creo que de eso está bastante bien. Y que tenerlo por escrito todo para que la persona tarde menos tiempo en aprender. No sé si se acuerdan cuando entraban a trabajar, por ejemplo, cuando entras a trabajar a TU de Dairy Queen, te dieron todo un manual y es como, ponte a leerlo, ¿sí? Sí. Así como, todo ponte a leerlo y casi como un instructivo del Timmy, tal. O por ejemplo, todo en general, todos. No sé si han visto unos letreros de qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de algo. Y vemos los letreros ahí, las rutas de evacuación, etcétera, etcétera. Se lo debemos a la administración científica. Perverso. Perverso. Bien, eso fue en el Taylorismo. Luego nos vamos con la administración clásica. ¿Sí? La clásica, de alguna manera, tiene que ver, no porque sea la más, la normal, en traducción de comidas y todo sería como la normal, pero no, es simplemente la primera que de alguna manera se centra en partes de la organización que no eran como parte del proceso, ¿sí? El teórico que habló más, o de los que habló más desde la administración clásica, o el más famoso, por así decirlo, fue Henry Fayol. Muy bien. Hay principios de Henry Fayol que siguen teniendo vigencia en las empresas actuales. Ten en consideración que Henry Fayol, o más bien la administración clásica, tuvo influencias desde 1900. Estás pensando que ya pasaron 121 años. ¿Vale? Entonces, ya pasó un montón de tiempo y siguen teniendo vigencia algunas de estas cosas, ¿sí? Son principios generales. A nosotros nos llegaron a hacer algún momento exámenes por los 14 principios. Yo no pienso que hacer examen con los 14 principios, pero que sí ubiquen que este cuate tuvo postulados y algunos podrían ser bastante interesantes. Muy bien, el primer postulado dijo que debe haber una división de trabajo y debe haber una autoridad, ¿sí? Él hablaba mucho sobre enfatizar los organigramas, de alguna manera que gracias a los organigramas cada quien tuviera su propio rol, ¿sí? Y que de alguna manera también él decía que las organizaciones deben continuar con elementos de disciplina, ¿sí? Que cada quien cumpla su función desde el organigrama. De alguna manera u otra, también fue de los que hablaba de unidad de dirección y unidad de mando. Me queda menos de un minuto. Quiero empezar eso porque justamente hay algo bien interesante que las empresas actualmente no están tomando en consideración con unidad de dirección y unidad de mando. Nos vemos.